En agradecer a la Fundación Armaplaza de volver a Hondarribia, donde empezó mi investigación al respecto del juego de la pelota. Voy a empezar con una frase. Yo no me he especializado en los frontones y he escrito una frase que la voy repitiendo con diferentes ejemplos. El frontón es al juego de la pelota lo que la comida rápida es a la gastronomía. Luego, si queréis, me extiendo en el tema. La primera imagen corresponde al esferisterio de Moncalvo en Asti, donde, como veis, las torres incluso entran dentro de lo que es el espacio del juego de la pelota. Empezaré diciendo lo que representa el palio de Siena en lo que es la utilización del espacio, del urbanismo, para que se desarrolle el juego, el ocio, ¿vale? El palio de Siena es ejemplo de cómo una actividad tiene arraigo en la población, una actividad que se remonta siglos antes, ¿no? Cada barrio, cada jinete, cada caballo representa su papel, la representatividad de cada barrio, de cada ciudadano en lo que es competir en esa carrera. Eso tiene tanta importancia como que el espacio no ha variado. Se utiliza un mismo espacio donde se transforma en la actualidad, se convierte en una arena porque los pavimentos han cambiado. Lo que podía ser el siglo XVI actualmente es imposible porque los caballos se caerían. Aún así hay muchos detractores, pero esta tradición identifica a una población, identifica una tradición y utilizan el patrimonio construido. Es conocido como protegen los pilares de los edificios del entorno porque hay accidentes. Recordar que los jinetes corren sin montura. Algo similar ocurre en Florencia. Este es el calcio antiguo, es el origen de los juegos de balón, del rugby. Y la verdad es que es una experiencia bastante salvaje porque estos no están representando, están jugando y son jugadores que se entrenan para esta exhibición. Esto es nada más que una exhibición, pero como veis, como en el palio de Siena, el espacio se transforma, se convierte en una arena y las protecciones, que ahora son tubulares, antes eran barreras de madera, estructuras que protegían al público y a los jugadores del público de los jugadores, ¿vale? ¿Por qué pongo este ejemplo después del palio de Siena? Porque estamos hablando de un mismo juego de pelota, donde el objetivo de los juegos de pelota, por eso he hablado de la diferencia entre el frontón y el juego de pelota, el objetivo del juego de pelota es alcanzar la línea de fondo del campo contrario, ¿vale? Este es el famoso gioco del pallone di Verona al crocifisso. Lo único que queda de este juego, es la toponimia, se llama vía Pallone, pero ya no utilizan ese espacio para practicar, para poner en valor lo que es parte de la historia de Verona. Entramos ya a lo que es la definición del juego de pelota. El juego de pelota, el primer tratado, el tratado más antiguo y las referencias escritas más antiguas son del siglo XVI, se publica en Venecia en 1555 por maese Antonio Scaino, donde describe un juego que el objetivo es, con diferentes herramientas, depende de la región, depende del recinto con que nos encontramos, define un juego que el equipo atacante intenta alcanzar la línea de fondo y el equipo que defiende intenta alcanzar la línea de fondo del equipo atacante. Nada más sencillo que eso. Es el mismo juego que aparece en el cuadro de Gustave Colin en Hondarribia, en las murallas, el mismo juego que también tiene arraigo en Valencia o en los Países Bajos. No es casualidad que estos mismos países, Italia, Holanda, Bélgica, Valencia y ahora, por suerte, de forma muy tímida, mantengan y recuperen este mismo juego, porque estamos hablando del mismo juego de pelota. Las primeras representaciones pictóricas, es una pena que nosotros no tengamos estas representaciones porque aquí quizá no había esta cultura, pero en los Países Bajos los grandes pintores ya lo representan y Adriaan van Ven ya aparece
dentro de sus, yo creo que cuadros más significativos, para mí es una gozada ver cómo jugaban al pallone col bracciale, que esta es la denominación italiana del juego de pelota, que ya aparece los brazaletes, aparece el balón lleno de aire, que tendrá que ver esto con nuestro juego. Pues Einar Gillmeister, en su investigación sobre el origen del tenis, Tennis a Cultural History, es un filólogo alemán donde relaciona, a ver el puntero, donde relaciona las palabras que en nuestro lenguaje han cogido de diferente denominación, y está hablando de la chaza. En Colombia, en México se juega la chaza, estamos hablando del mismo juego, al catch holandés, que es lo que significa lo mismo, la chasse francesa, o chachari en euskera, que es el que marca las rayas. A raya en euskera significa marcar la raya. Estamos hablando del mismo juego. Para mí es emocionante ver que el origen, cuando él habla del pedigrí de los juegos de pelota, esté hablando de un torneo medieval. Es igual que los torneos de caballos. Está hablando de que el objetivo del equipo atacante es alcanzar la puerta del castillo del equipo contrario que defiende. Es un juego de guerras, ¿vale? Un ajedrez, pero con una pelota. El juego se remonta antes. Hay referencias, pero es esta época, el siglo XVI, donde las referencias nos detallan qué tipo de juego. Pero ya aparece la relación con las murallas. Y aquí hace pues los primos de nuestro juego de pelota, que serían el fútbol tradicional o el calcio, el rugby, luego veremos Bayona, el soccer o hockey, ¿vale? El cricket, todos son primos hermanos. Objetivo: alcanzar la línea de fondo. Y aquí está nuestro botelucea, ¿vale? Botadera, botarria, sacarria, escasa, eta mugako escasa, edo la línea de fondo, que es el objetivo del equipo. En nuestro territorio, el viaje del juego de la pelota a los frontones es así de complejo y así bueno, no difícil de explicar, pero sí hay una transformación un poco especial que no me voy a extender. Estamos hablando del siglo XVI, donde aparecen las referencias, no quiero decir que antes no hubiera otras, donde los pilotasoros o los prados o los espacios abiertos son lo único que configura el juego, el recinto, pero también hay referencias en las calles, donde no es un edificio donde se juega a pelota, sino que el juego se adecúa a un espacio y aparecen los trinquetes, espacios que son espacios privados para que se juegue a pelota. De ahí a que haya rebotes ya es propio de nuestro territorio. Los rebotes con las gradas, los tablaos para que se pueda ver, pero de la misma manera en Italia el mismo juego tiene esta deriva y lo veremos en Macerata, cómo la grada se convierte en una grada fija. De ahí a que entendamos que nosotros tengamos una grada fija. Es lo mismo, lo único que en nuestro frontón no se juega a pelota, se juega a blé, que es otra modalidad de juego de pelota que deriva de nuestro juego de pelota, ¿vale? Por eso la diferencia del frontón con la pelota a comida rápida con la gastronomía. Mi investigación, rápidamente, he tenido que identificar por los grados de implantación del juego de la pelota. Este sería el grado 0, donde el juego de la pelota no tiene relación con los edificios de su entorno. El grado 1 sería donde ya aparece relacionado en un espacio significativo, como Einar Gillmeister señalaba, tiene mucha relación con la muralla, ¿vale? Está cerca de las puertas. No sé si es casualidad, pero todas, la orientación mejor, puede haber muchos factores, pero está cerca de las puertas y es un espacio donde después de la guerra ya no se utiliza ese foso, pero sí es muy práctico para localizar el juego. Y en las calles, en la calle Mayor de Pamplona, en Sangüesa, etcétera, en Valencia siguen manteniendo la tradición de las calles, ¿no? Aquí no hace falta ninguna pared. Es propio de nuestro territorio que el juego de pelota en las localizaciones donde haya una pared de fondo, puede ser las traseras de una iglesia, Arrayot, en Alzo, hay muchas, en Guetaria quizá de otra manera, pero se utilice el juego de pelota con una pared de rebote. La pared de rebote no es propia para jugar contra la pared, sino que es para que se continúe con el juego. Las pelotas ya son más vivas y el juego no termina tan rápido y hay un peloteo más largo, y esta es una modalidad que ya es propia nuestra. La pared de rebote es de nuestro territorio, ¿vale? Esta pared de rebote, cuando no existe ese edificio o ya sea molesto, aparece ya
el primer elemento, la pared de rebote, que significa para lo que hemos visto anteriormente, ya sería el grado 3, ya es un elemento propio para el juego de la pelota, ¿vale? Aquí estamos viendo un elemento que ya existía, que se puede utilizar para jugar a pelota, y aquí ya es uno propio, grado 3. El grado 4 ya sería cuando utilizamos parte de nuestro edificio, pero le añadimos otro elemento, puede ser la pared izquierda o el frontis. Aquí esto ya no es juego de pelota, este es el nuevo juego de pelota, siglo XIX, llamado blé, ¿de acuerdo? Se ha comido todo el lenguaje y ahora esto nosotros lo conocemos como nuestro juego de pelota, pero el siglo XIX tenía su propia denominación. Y el grado 5 sería cuando ya es exento, ya es un frontón. Este es el final de mi investigación, por eso la diferencia de ¿a qué me refiero? ¿A qué te dedicas tú? ¿Tú hablas de los frontones? No, yo hablo del juego de la pelota, que no tiene mucho que ver con los frontones, o sí, porque en la transformación están en el mismo camino. Empezamos con San Sebastián, donde desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque hoy en día no podríamos imaginarnos que se pudieran derribar unas murallas, pero desgraciadamente se derribaron las murallas, donde se jugaba a juego de pelota, igual que se jugaba se jugaba en Hondarribia, juego de pelota frente al Ornabeque. Esta es una simulación que hemos dibujado porque desgraciadamente no he encontrado, espero encontrarlo, una representación mayor que quizá un grabado que aparece el juego de pelota en el Ornabeque, pero aparece sesgado y no se ve bien. La excavación donde participó Miren Ayerbe, donde se recupera, para destruirlo, el espacio del juego de pelota para que luego se construya un parking, ¿vale? Se ven las gradas de piedra. Esta es la situación actual. Bajo tierra, ya físicamente ya no existe. Esta es la simulación que hemos hecho, la superposición del ensanche con lo que es la situación del juego de la pelota para el bicentenario, celebrarlo de manera que se pudiera conocer a qué se jugaba aquí. Y intramuros, también podría ser dentro de la muralla, hemos encontrado que en Alder Dieder se podría hacer una exhibición del juego de la pelota. Hemos tenido que montar estas paredes porque no podíamos construir toda la muralla. Esto se puede ver en el vídeo, está en la red, para que se vea cómo tuvieron que venir pelotaris del Baztán, como no era nada desconocido, porque antes también venían a jugar a Hondarribia, a Donosti, había un intercambio de jugadores. Y ya nos encontramos con Gustave Colin, pintor que nos enseña las tradiciones de nuestro territorio, la fiesta del toro, el juego de la pelota. Tiene otro cuadro magnífico de Urruña, otro en la Plaza San Juan de la fiesta del toro. Y decir que esto no es una grada de piedra, al menos yo quiero pensar, como decía José María Unsain, que esto es una realidad exagerada, es decir, ni los pelotaris iban tan elegantes, ni todos vestían de la misma manera, ni la grada era tan rígida, era una estructura de madera que se montaba y desmontaba, como aparecen en los registros del Ayuntamiento de Irún, como intercambiaban las gradas de Lezo a Irún y no sé si con Hondarribia también, ¿vale? Ya aparece referenciado a mediados del siglo XVIII y es habitual. El siglo XVI, el plano de Teixeira de Madrid, ya aparece también el juego de la pelota en la calle, aparece cerca del Palacio Real. El de Donosti ya es del siglo XVIII. Es importante este juego de la pelota cuando aparece en la leyenda del plano, igual que aparece el fuerte, aparece donde está la iglesia, aparece, es decir, entre los elementos más importantes aparece este espacio, que no es nada más que una marca en el terreno. ¿Qué pasa el siglo XIX? El siglo XIX, todas estas exhibiciones entre jugadores de diferentes pueblos, tiene tanto arraigo en el territorio, tiene tanto éxito, que las empresas, los empresarios avispados lo secuestran y convierten a los desafíos entre pelotaris, pero contra la pared, en ese nuevo juego de pelota, en un espectáculo de pago, recinto cerrado, igual, estos dos elementos son similares, como la fiesta del toro. La fiesta del toro y las defensas construidas en las plazas, que aún se repiten en Deva, en Itziar y en algunas poblaciones de Castilla, etcétera, donde la plaza se transforma en plaza de toros. Eso era lo habitual, era una utilización sostenible de un espacio público que yo defiendo hasta en la actualidad, mientras esto se convierte en un negocio. De ahí mi referencia a la comida rápida, ¿vale? Esto es un espectáculo
de pago. Esto es un espectáculo que los jugadores se convierten en gladiadores. Antes defendían a un pueblo, defendían a su pueblo en desafíos con otro pueblo, y aquí defienden el dinero que van a ganar, ¿vale? Y esto los propios del siglo XIX lo denostan, es decir, los escritores y eruditos lo desprecian, pero coge arraigo, ¿vale? ¿Qué pasa en Hondarribia? Que la muralla está oculta por una estructura casi tan alta como la propia muralla, de una construcción sólida, precioso. Eso es un elemento que ya en sí debería ser parte del patrimonio, pero en esta época tiene prioridad que se recupere la muralla. Sigue siendo una barbaridad volver a derribar un frontón de 70 metros de largo, de piedra maciza, pero para muchos sería un alivio. ¿Por qué? Porque recuperamos de nuevo el juego de pelota original. Es decir, el que había denostado el juego de pelota original. Y esto no pasa en la muralla de Hondarribia, esto pasa en un montón de poblaciones donde el juego de pelota era la propia plaza y se va transformando, convirtiendo las paredes izquierdas. Por ejemplo, en Ochandio, ¿no? ¿Quién se atreve a poner una pared delante de la puerta de la iglesia? Pues en Ochandio el juego de pelota era capaz de enfrentarse a la propia iglesia. Bueno, de hecho lo consiguieron. El caso de la cerca medieval, la muralla de la Guardia, donde la referencia más antigua, junto con la de Bilbao, de referencia escrita, donde se prohíbe el juego de pelota y el juego a chirlos, que yo creo que es el juego a bolos, se remonta a 1535, estamos hablando de que el tratado de juego de la pelota es de esa época. Yo quiero creer que aquí se jugaba a lo que estoy hablando, el juego de pelota que estoy hablando, pero no tenemos más referencias. El siglo XIX se construye el nuevo juego de pelota y se construye la pared de rebote, de manera que ya estamos en esa fase donde esta pared ya significa que se juega contra ella. Y el siglo XX el recinto se privatiza porque el juego atrae al público y hay que hacer caja, ¿de acuerdo? Entonces, esta podía ser la hipótesis de la evolución del juego en la muralla de la Guardia. Aquí estamos hablando de que esta época es la época de la construcción de la muralla. Esta época es cuando se escribe el tratado del juego de la pelota en Italia y ya aparece extramuros el alzado de la iglesia, pero podía estar aquí, podía estar dentro de la calle ese juego porque no aparece referencia en ningún sitio, pero lo normal es que el espacio donde ya se instala el juego de la pelota es donde haces la transformación, no por capricho, es la mejor orientación, etc. Se construye la pared de rebote y el pretil y el siglo XX se cierra. El esfuerzo de Fernando Chueca-Goitia, que pasaba sus veranos de juventud diciendo que hay que recuperar la imagen que él añoraba de que la muralla se viera, pero no tiene valor para tirar la pared de rebote, no tiene valor para eliminar lo que en este análisis estratigráfico sería el elemento más fuera de lugar de toda la muralla, que es la pared de frontis. Estas son parcheos que pueden dar la idea de un falso histórico, pero este elemento no es de esa época de ninguna de las maneras, más teniendo en cuenta la muy mala relación, porque la torre ni siquiera hace un ángulo de 90 grados y la pared precisa que tenga un ángulo de 90 grados o parecida, y aparece un callejón entre la torre y la pared de rebote que no tiene sentido. De la Guardia pasamos a Trella. Trella es una población de la región de Marca, Macerata, donde la vía Palone, estamos hablando del juego de pelota, donde en la Guardia se ha convertido el nuevo juego de pelota contra la pared, en Macerata lo han convertido como un atractivo turístico, donde en agosto, finales de julio-agosto, se realiza la disfida de Bracciale. Es una fiesta del Bracciale que el Ayuntamiento ni siquiera sabía, yo creo que aquí se jugará esa modalidad, pero le encanta que se monte una fiesta como si fuera el Palio de Siena, mucho más modesto, pero que atrae a los turistas, y cada año lo hacen mucho más complejo, la fiesta se convierte en una fiesta de gastronomía, se convierte en bailes, etcétera, y sobre todo los trajes típicos que se visten todos como el siglo XVI. Esto es la vía Palone como era en 1920, donde aparecen las gradas y el pretil
donde se delimita el recinto. Esto, con la muralla, esto no era así, esto se ha especializado, es decir, la transformación del juego de pelota se ha hecho y se ha convertido ahora solo en lo que queda de la toponimia. Pero ahora, este año, no he traído la fotografía, por lo menos han hecho un asfalto donde delimitan con otro color lo que una vez al año lo transforman en juego de pelota. Esto lo hacen en Iparralde, es decir, durante casi todo el año es parking, un asfalto coloreado, ahora tenemos un montón de materiales, pero cuando hay partido pues se quitan los coches, se prohíbe aparcar y se celebra el partido, tal y como se ha hecho siempre. Transformar el espacio público cuando hace falta, es mucho más sostenible que construir, como dice un compañero economista, elefantes blancos, es decir, construcciones inmensas que cuesta mantener, con instalaciones muy caras, etcétera, cuando el espacio público es tradicionalmente donde se ha utilizado. Macerata es el edificio más espectacular, es de comienzos del siglo XIX, donde el éxito de este juego era tal que ya esto es como si fuera un coliseo, es decir, ya tiene unas gradas de piedra, un edificio magnífico que con la desaparición de ese juego, si lo hubieran hecho como Trella, es decir, el espacio seguiría siendo y quizá podrían seguir jugando. Ahora es una ópera, no quiere decir que sea mala la ópera, pero han transformado unos elementos donde ya el elefante blanco necesita ser rentable para que se pueda mantener. Este es el Macerata en su esplendor. Sant'Arcangelo di Romana Rimini. Esto es el espacio, el esferisterio. Esferisterio es lo que aquí sería la plaza de pelota, pilota plaza. El esferisterio se mantienen el pretil, las pequeñas gradas, y tienen que venir de Mondolfo, 50 minutos en coche en la misma región, porque en Mondolfo el esferisterio es parking y tienen muchos problemas con su ayuntamiento para que se libre el parking al menos una vez a la semana. Entonces, el municipio de Sant'Arcangelo es mucho más sensible para estos temas, igual que La Guardia tiene una tradición vinícola, la gastronomía, la pasta propia, tienen, según nos dijo el guía, porque tuve la oportunidad de ir, una especie de intercambio, querían que nosotros fuéramos con un equipo de pelota, no pudimos y al final fui yo solo, nos explicaron cómo hay una ordenanza donde prohíben las grandes superficies comerciales. ¿Para qué? Para salvaguardar lo autóctono, igual que están encantados que vengan de Mondolfo a poner en práctica su juego. Si veis en Google Street View podéis ver aquí una plaquita donde aparece una cerámica con un jugador de bracciale, una cerámica pintada, y atrás aparece el centro, estos italianos lo hacen todo a lo grande, el centro italiano del juego del bracciale, y ahora lo están recuperando, ¿vale? Aunque dice el compañero Luca Sorcinelli, que es ebanista, construye los brazaletes a esa época, construye las pelotas con cuero a mano, etcétera, dice que somos los últimos mohicanos, pero bueno, a ver si mantenemos. Tuve la oportunidad de estar con ellos, de ponerme el brazalete. Ellos han perdido marcar la cacha, la raya, ¿vale? Nosotros la estamos manteniendo con el botelucea y con el juego del rebote, marcar la raya. La chaza mexicana también mantiene la raya y las competiciones internacionales es lo que identifica este juego. Pero la modalidad más moderna de esta, que ya hay una liga profesional, el palón elástico, mantienen la raya, ¿vale? Entonces han modernizado el juego, pero mantienen, y Sant'Arcangelo es para visitarlo. Bayona, ¿os acordáis ahora del dibujo de Iner Gilmeister, donde en el mismo pedigrí aparecía el juego de rugby? Pues en Bayona, yo quiero creer que también se había jugado a pelota, pero no he podido profundizar en esta zona, convertido esto en grada, pues está implantado el rugby como primo hermano del juego de pelota. Alcanzar la línea de fondo, conseguir las yardas, que serían las rayas. La única diferencia es que aquí puedes llevar tu pelota hasta donde puedas y con el juego de pelota no puedes llevarte la pelota. Cómo han convertido esto en grada, etc. Y la imagen de Google Maps, que aquí no se puede hacer nada sin disimular, las obras de lo que yo creo que es un parking en ese mismo espacio. En Pamplona, este es un dibujo de José Joaquín Atazuri, 1975, donde aparece representado cómo sería Pamplona del siglo XVI. Las referencias más antiguas del juego de pelota están en la calle Mayor, y aquí está implantado el Labrit y el Jito Alay, popularmente llamado Jito Alay, que es la implantación en la muralla de este juego. Este es el espacio, la plaza
la fiesta del toro, que yo creo que aquí también se podría haber jugado tranquilamente de pelota. El siglo XIX, donde se ubica en el entorno, pero esto ya es equipamiento público. Aquí aparece el juego público de pelota, donde hay un reglamento para utilizar este espacio, y este es el nuevo juego de pelota. Esto es un frontón, esto es el juego de la pelota, ¿vale? Juego de pelota se denomina también al lugar, igual que al juego. Y este es el nuevo juego de pelota, que es ya un frontón. Y aquí aparece la Brit, donde se ha implantado, no tenemos tampoco referencias, pero se utiliza para jugar asilvestradamente al juego de pelota, y donde se ha implantado aquí el edificio del frontón La Brit. Después de toda esta tradición, ¿quién entiende que se construya el nuevo coliseo ese multifuncional que ahora ni siquiera se puede inaugurar porque el mantenimiento cuesta una barbaridad? Teniendo ya instalaciones, teniendo espacios, teniendo tal, ¿no? Pues ya son operaciones que son difíciles de comprender, pero que sostenibles yo creo que no son. Como dato curioso, en la Ciudadela había un juego de pelota, parece que construido a mediados del siglo XX, que igual que ocurrió en Hondarribia, cuando recuperas la muralla, pues haces desaparecer todos los rastros que te ha dejado. Para finalizar, he ido muy rápido, pero yo creo que las ideas han quedado. Para finalizar, decir lo que a mí más me apasiona es que la plaza, yo le llamo plaza de pelota de Hondarribia, sigue ahí. Es decir, solo hay que ponerla en práctica. No hemos perdido nada. Y tuvimos la suerte de comienzos del siglo XXI, yo creo que unos cuantos años, había un equipo de Hondarribia jugando con los del Baztán Malerreka. En Baztán Malerreka se sigue practicando el guante de la Shoah, que es el que estamos viendo en el cuadro de Gustave Colin de Hondarribia. Ellos están encantados siempre de volver, si se les da la oportunidad de volver a Hondarribia, y yo creo que podría ser una bonita oportunidad que al menos una vez al año, y aunque no sean de Hondarribia, como los de Mondolfo se trasladan 50 minutos para jugar en Sant'Arcangelo, que en Hondarribia se pudiera ver y la gente pudiera identificar ese cuadro con a qué juego se refiere, ¿vale? Y esto es muy fácil de poner en práctica porque, por suerte o por desgracia, esto es un campeonato low cost. Estos chavales juegan entre cuadrillas, igual que se hacían antes, representan a su población y no ganan un duro, es decir, pierden dinero, pero les lleva la afición a todas partes. Nosotros seguimos publicando e intentando dar a conocer por dos perfiles. Este es el de Botelusea, que está hablando de la modalidad de toda Europa, incluida la nuestra, que ahora se está recuperando el Botelusea también. Y otra que es Pilota Plazac, que es un poco el recorrido de las plazas de pelota que se han ido perdiendo porque los elefantes blancos de los frontones se los han ido comiendo, ¿vale? Y te abestiga, eskerrik asko. ¿Dónde incrustarías ahí el juego de pelota que luego se ha hecho, que hay algunos juegos de pelota que se hacen tal como en el Arcupe del Ayuntamiento de Oiartzun? Pachaca, la Pachaca. Todo eso. En el Ayuntamiento de Hondarribia, en los Arcupes del Ayuntamiento de Hondarribia. De eso, sí. En Oiartzun han recuperado el juego del rebote, que estaba perdido, después de la guerra desapareció, han recuperado en 10 años ya, y hay equipos, y no contentos con eso, han seguido y han recuperado el juego de la Pachaca en el Concejupe de Oiartzun. Perfectamente se puede implantar en el Concejupe de Hondarribia. El juego de Pachaca es el Achona del pádel. O sea, a pádel sabemos jugar todos porque lo conocemos, pero es que estamos hablando del mismo juego. Yo le llamo la venganza del juego de la pelota, porque la Pachaca ha desaparecido, le has cambiado el nombre, has cambiado los materiales, pero ha vuelto. Y el pádel se está comiendo muchos frontones ahora, porque los frontones olvidaron su patrimonio, olvidaron su historia, y el pádel se está vengando. Y estos están intentando recuperando los espacios originales. En Valencia le llaman el Madel, para que la gente lo identifique con el pádel, pero es que allí juegan a escala y corda, que es la misma modalidad que el pádel, pero en las calles, en las plazas, y aquí en Hondarribia se puede recuperar perfectamente. Tampoco hace falta nada más que una cuerda, una red. Ese es el jeu de paume, que se juegan los trinquetes. Los trinquetes también están desapareciendo, pero en Bastide está el más antiguo, siglo XVI puede ser. Y es curioso porque en Iparralde hay una disputa de los que juegan con raqueta
o los que juegan con guante, entre ellos. O sea, los dos son, vamos, se están recuperando saliendo del agua y ya se pegan por utilizar el único recinto histórico que tienen. Pero bueno, es una gozada ver esa disputa porque los dos quieren mantener viva el tenis real. Podéis meter en internet el tenis real que se juega en el castillo de Fontainebleau, en Australia hay competiciones que juegan con raqueta antigua, como describía Skyno, vamos. Es el mismo juego con diferentes materiales. O sea que en Hondarribia sitios hay que utilizarlos.